hermanos. Nuevamente estamos reunidos por este medio para dar alabanza al Señor y para meditar en su palabra. En esta ocasión leemos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, los versículos del 1 al 13. El leccionario nos trae hoy un texto con dos historias entrelazadas. Por un lado, la resistencia que Jesús encuentra en su pueblo natal y con su familia, y por el otro, las instrucciones previas para el envío a la misión. El pasaje tiene que ver, mis hermanos, con creer o no creer, y también con cuáles son nuestras prioridades ante un modelo de proclamación que Jesús nos deja. Este texto, esta historia, viene después de que Jesús ha realizado varios milagros. Sanó al endemoniado gadareno allá en la región pagana, sanó a la hija de Jairo, sanó a la mujer con hemorragia. Son los milagros más recientes. Y ahora Jesús, que ya mostró su poder y autoridad en ambas orillas del lago o mar de Galilea, demuestra su poder, pero es rechazado. Recordemos un pasaje anterior en este mismo evangelio, cuando la familia vino a donde estaba Jesús para llevárselo, porque ellos decían, está fuera de sí. La autoridad con la que Jesús enseñaba y las maravillas que hacía y que enojaban a los religiosos hicieron que la familia tomara esta acción. Pero esta es la primera ocasión que relata Marcos en la cual él va a su tierra, al lugar donde él creció. Después de estas dos historias, mis hermanos, viene la muerte de Juan el Bautista. Y entonces quiero yo que nos hagamos una idea inicial de ese mensaje en donde Jesús deja claro que hay un rechazo. Hay siempre una oposición al mensaje de Jesús, al mensaje del Evangelio. Rechazaron a Juan el Bautista, rechazaron a Jesús, y por lo tanto los discípulos y nosotros haciendo la misión tenemos que entender cuál es ese modelo de misión. Un modelo de misión en donde la gente se escandalizaba del mensaje de Jesús. Y esta palabra escandalizaba la tenemos que interpretar, mis hermanos, no solamente como cuando la gente se maravillaba, sino también ese desconcierto, ese asombro que Jesús dejaba en las personas que lo veían actuar y que en unos provocaba la alabanza a Dios, pero en otros provocaba un rechazo. Un rechazo que era más que todo de los religiosos, un rechazo que ellos difundían cuando ellos malinterpretaban o tergiversaban las palabras, la actitud y el mensaje de Jesús. Ahora Jesús viene a su tierra. El texto nos dice que se fue a su tierra y le seguían sus discípulos. Y esta tierra realmente fue la tierra donde él creció. No nació ahí, pero ahí creció y ahí vivió con su familia. Merecería Jesús una buena acogida en esa pequeña aldea. Sin embargo, ante la reacción de los nazarenos, de los habitantes de Nazaret, Jesús no puede realizar ahí ningún milagro. La gente se escandalizaba. Y eso es algo que también muchas veces la iglesia confronta. Jesús se maravilló, dice la palabra de Dios, de la incredulidad de esta gente. Decían, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón?
¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban. Pero Jesús se maravilló de esa incredulidad. Y cuando dice se maravilló, lo tenemos que entender como una sorpresa o un sentimiento especial que le hizo pronunciar ese proverbio conocido en aquella época, con la cual él afirmó: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Es decir, nosotros casi siempre mencionamos: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Pero Jesús enfatizó que además esa falta de honra que se daba entre los de su propia tierra también incluía a parientes y a su casa, su familia. No pudo ahí hacer ningún milagro. Sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ella las manos y, como les decía antes, se asombraba de la incredulidad de esta gente. Pero Jesús no se detiene ante el rechazo. Y la iglesia y los misioneros, las misiones, no se pueden detener ante el rechazo. Él después, dice la palabra de Dios, llamó a los 12. Es decir, él traslada el ministerio para continuarlo en otro lugar, porque los empezó a enviar de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Yo titulé a esta reflexión un modelo de misión. Y tal vez sería mejor decir un nuevo modelo de misión. Pero nuevo, no porque lo esté dando el Señor hasta ahora, sino porque es novedoso. Y eso sobresale en la medida que nosotros hemos torcido el modelo de misión. Fíjense que este es un modelo de misión en donde el único equipaje, la única o la mayor cantidad de recursos no son materiales. Esos recursos se resumen en una cosa: les dio autoridad. Jesús equipó y proveyó lo que ellos necesitaban para realizar la misión. Pero hay otras cosas que yo quiero que observemos. Una, no los envió solos. Cada uno llevaba a su compañero. Recordemos, mis hermanos, que la palabra de Dios dice que mejores son 2 que 1, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Esa segunda persona da credibilidad al mensaje, al testimonio. En Deuteronomio se afirmaba esa necesidad de un testigo para que el testimonio, el juicio, el concepto de una persona tuviera validez. Pero aparte de eso, en este modelo de misión que Jesús nos da, tampoco permite que a esa misión vayamos cargados de cosas materiales. Dice la palabra de Dios que les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, que no llevaran ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. El equipaje más importante, como les decía, ya se los había dado: esa autoridad sobre espíritus inmundos, sobre las enfermedades. De hecho, mis hermanos, ellos volvieron y comentaron con Jesús todas las cosas que hacían. Pero hoy un misionero, una persona que es enviada a la misión, requiere mucho más que pan, dinero o ropa extra. Hay una lista grande que hacen y que exigen y que son requisitos para que algunos evangelistas famosos puedan llegar a su comunidad y hacer un evento evangelístico, un evento en donde se dé a conocer el mensaje. Pero según Jesús, lo único que necesitan es el bastón. Fíjense que el bastón realmente es un instrumento
que no cuesta mucho dinero, por lo cual muchas personas pueden tener acceso a él. Pero además, en la palabra de Dios nosotros vemos que ese bastón, el báculo que se usaba, servía para avanzar en el camino. Para avanzar es un apoyo, y luego también servía en el momento del conflicto o de la adversidad, para sostenerse. La persona que llevaba su bastón, su bordón, como nosotros queramos llamarle, esa persona tenía la seguridad de un apoyo a la hora de caminar por sendas escabrosas posiblemente, y de sostenerse en ese mismo instrumento a la hora de una adversidad, como les decía. Muchos fallamos, mis hermanos, porque nos apoyamos en posesiones, en equipo material, en recursos tecnológicos para estar seguros, para sentirnos seguros. Pero al hacerlo, mis hermanos, y yo creo que esto es importante resaltarlo, cuando nosotros estamos pensando antes que nada en el equipo, en la tecnología, en la ropa, en el dinero, o como les decía yo, en la comida, estamos dejando de confiar en lo más importante, que es la fe y la confianza en que el Hijo de Dios nos ha llamado y nos ha enviado. Solo necesitamos, mis hermanos, aquellas cosas, con esto quiero concluir, solo necesitamos aquellas cosas que nos van a ser útiles para responder la pregunta más importante de todas: ¿quién es Jesús? A quien nosotros vamos a dar a conocer a la gente que todavía no se ha encontrado con él. Que Dios les bendiga.